seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air. Los riñones son dos, el derecho y el izquierdo, y están ubicados a los lados de la columna vertebral, a la altura de las dos últimas vértebras torácicas y las tres primeras vértebras lumbares. Se hallan ubicados en la pared posterior del abdomen, por detrás del peritoneo y por delante de las costillas flotantes, lo que quiere decir que estos órganos están fuera de la membrana peritoneal. Los riñones son alargados en sentido vertical. Su forma recuerda a la de un frijol. El riñón tiene una longitud de 12 centímetros, una anchura de 7 a 8 centímetros y un espesor de 4 centímetros. Su peso es de 140 gramos en el hombre y de 120 gramos en la mujer, aproximadamente. Normalmente son de un color café rojizo, a veces rojo oscuro, y de una consistencia bastante firme. Normalmente los riñones son dos, pero puede suceder que exista un riñón suplementario al lado de cualquiera de los dos, o bien que exista un solo riñón, el derecho o el izquierdo. También puede ocurrir que estén unidos por su polo superior, formando un solo cuerpo renal en herradura. El riñón está fijo a la fascia renal, que es una dependencia de la fascia propia subperitoneal, la cual, al llegar al borde externo del riñón, se desdobla en una hoja anterior prerrenal y en una hoja posterior retrorrenal. La hoja retrorrenal, después de cubrir al riñón por su cara posterior, va a fijarse a los cuerpos vertebrales y constituye la fascia de Zuckerkall. Esta queda separada de la pared posterior del abdomen por un tejido celuloadiposo, más abundante cuando el individuo es más obeso. El riñón, contenido en el compartimiento renal, está envuelto por una atmósfera adiposa perirrenal. Este tejido adiposo solo llena múltiples compartimentos limitados por tractos fibrosos que van de la cápsula renal a la fascia. El riñón posee una forma de elipsoide, aplanado, de adelante a atrás, de diámetro mayor vertical, con su borde externo convexo y su borde interno escotado. La escotadura corresponde al ilirio del riñón. El riñón está constituido por una envoltura fibrosa propia, la cápsula renal, y un parénquima, a su vez formado por tejido propio y por un estroma conjuntivo. La cápsula fibrosa es una membrana fibrosa, delgada pero resistente, que envuelve al riñón en toda su superficie, sin adherirse íntimamente a él, pues es fácilmente desprendible por simple tracción. El parénquima renal está constituido por tejido propio y por estroma conjuntivo intersticial. La zona cortical o periférica posee un color amarillento, ocupa toda la corteza del riñón y se prolonga entre las pirámides de Malpighi hasta el seno renal, donde forma las salientes interpapilares constituyendo de la corteza al centro las columnas de Bertin. La sustancia medular o central es de un color rojo oscuro y se observan en ella superficies triangulares cuyo vértice se halla vuelto hacia el seno, y de él parten radiaciones que se pierden en la base, dirigida hacia la periferia. Estas superficies triangulares son el corte de las pirámides de Malpighi, que en un corte longitudinal y medio aparecen en número de 5 a 7, pero si el corte es transversal y medio, se observan que hay otras anteriores y posteriores, siendo como promedio un número total de 12. La zona interna o papilar es de un color claro, se prolonga hacia la cavidad del seno renal, bajo la forma de salientes amamelonados, que pueden ser únicos o dobles, y aún triples. Presentan en su vértice múltiples orificios que constituyen el área cribosa de la papila, donde desembocan los conductos excretores de la orina, la cual se vierte en el cáliz correspondiente. La sangre ingresa a cada riñón por la arteria renal, que es rama directa de la aorta en su porción abdominal, que luego se divide en ramas cada vez más pequeñas, interlobales, arqueadas y por último radiales corticales, también llamadas arterias interlobulares.
Conforme cada una de las arterias radiales corticales se proyecta hacia la superficie externa del riñón, nacen de ellas series de arterias aferentes paralelas en ángulos rectos, cada una de las cuales conduce sangre hacia el glomérulo. Obsérvese que estas arterias y sus glomérulos se hallan solo en la corteza, nunca en la médula. Los conductos de excreción de la orina se inician a nivel de las papilas, en el interior del seno renal, por los pequeños cálices que poseen una superficie interior, en contacto con la orina, y una superficie exterior, en relación con la grasa del seno renal y con las ramificaciones de la arteria y de las venas renales, que se reúnen entre sí para formar grandes cálices. Los cálices mayores son de longitud variable, según la forma que adopte la pelvis, y son tres. El superior recoge la orina del tercio superior del riñón y se halla formado por 3 o 4 cálices que converge hacia abajo y hacia adentro. El medio, que recoge la orina de la parte media del riñón y está formado por 2 o 3 pequeños cálices convergentes que vierten la orina en la pelvis renal en dirección transversa. Y finalmente el cálice mayor inferior colecta la orina del tercio inferior del riñón. Se forma en confluencia de 3 a 4 pequeños cálices que tienen una dirección oblicua ascendente y desemboca en la parte inferior de la pelvis, y ésta se continúa con el uréter. La pelvis renal es el segundo segmento del aparato excretor del riñón, comprendida entre los cálices mayores y el uréter. Tiene forma de embudo aplanado. El punto de unión entre esta y el uréter se observa un estrangulamiento llamado cuello de la pelvis. Los uréteres son unos tubos membranosos extendidos de la pelvis a la vejiga y tienen una longitud media de 28 centímetros y un diámetro de 5 milímetros. Tienen una forma más o menos cilíndrica, presentando 3 estrechamientos. El primero de ellos se presenta en el cuello de la pelvis. El segundo se encuentra en el entrecruzamiento con las arterias ilíacas y el tercero a la unión con la vejiga. Ahora hablaremos de la relación que guardan los riñones con los demás órganos en el peritoneo. En cuanto al riñón izquierdo, por la parte anterior, en el polo superior colinda con la glándula suprarrenal. Por debajo de esta se encuentra una colindancia con el estómago, formando el área gástrica. Por la parte del borde externo colinda con el vaso, constituyendo el área esplénica. Hacia el seno renal se encuentra colindando el páncreas, formando el área pancreática. En el polo inferior se encuentra colindando con el yeyuno, formando el área yeyunal. En el área del polo inferior externo colinda con el colon, formando el área cólica. En la cara anterior del riñón derecho, en el polo superior, está el área suprarrenal. El borde externo colinda con el hígado, formando el área hepática, abarcando la mayor parte del área renal anterior. En el seno colinda el duodeno, formando el área duodenal, y en el polo inferior colinda con el colon, formando el área cólica. En cuanto a la relación anatómica con la pared posterior del abdomen, el riñón derecho, en la parte superior, debajo de la glándula suprarrenal, encontraremos el área diafragmática, ya que el riñón colinda directamente con el diafragma. Debajo de esta, colinda con la 12ª costilla. Lo que resta del área renal derecha, en el borde externo, está colindando con el músculo transverso del abdomen. En la parte media colinda con el músculo cuadrado lumbar, y en la zona interna del riñón, sobre el seno, está colindando con el músculo psoas mayor. En cuanto a las relaciones anatómicas del riñón izquierdo, por la parte superior, debajo de la glándula suprarrenal, está la 11ª costilla. Debajo de esta encontraremos el área diafragmática y por debajo se encuentra la 12ª costilla. Seguida de estas colindancias, hacia la parte inferior, encontramos los músculos posteriores que, hacia el borde externo, está colindando con el músculo transverso del abdomen. En la parte media, colindando con el músculo cuadrado lumbar, y en la parte interna del seno renal,
colindando con el músculo psoas mayor. Es aquí donde nos damos cuenta que los polos superiores de los riñones se encuentran inclinados hacia la parte anterior, dejando el polo inferior colindando con los músculos posteriores de la zona del retroperitoneo. Las partes de la nefrona. De las arterias interlobulares en la corteza se forman las arterias aferentes. Estas liberan sangre en los glomérulos donde se hace el ultrafiltrado. Después, sale por la arteria eferente que lleva la sangre a los capilares peritubulares que circundan los túbulos renales. Los túbulos renales son cápsula de Bowman que rodea al glomérulo. Después continúa con el túbulo contorneado proximal donde ingresa el ultrafiltrado del glomérulo y se encuentra en la corteza renal. La asa de Henle, que consta de dos porciones, la rama descendente y ascendente. Estos conducen el filtrado glomerular a la médula renal por la porción descendente y sale por la porción ascendente nuevamente a la corteza. El túbulo contorneado distal, que es más corto que el proximal, termina donde comienza el túbulo colector. El túbulo colector recibe el líquido de los túbulos previos de varias nefronas. Drena el líquido desde la corteza hasta la médula, llevando ya la orina formada a través de la pirámide renal. Avanza al cáliz menor, continuando hasta la pelvis renal, llevando la orina fuera del riñón. Los riñones efectúan una gran variedad de funciones para el cuerpo, la mayor parte de las cuales son esenciales para la vida. Algunas de las funciones del riñón tienen relaciones lógicas obvias e interconectadas por necesidad. Otras parecen del todo independientes. Casi todas comprenden equilibrar la expresión de sustancia desde el cuerpo con el ingreso de estas mismas. Es decir, establecen el balance entre la ingestión y la excreción. La función renal se divide en 6 áreas generales. Función 1. Regulación de los equilibrios hídricos y electrolíticos. El concepto de equilibrio o balance establece que el cuerpo humano se encuentra equilibrado o balanceado con respecto a una sustancia específica, cuando las cantidades de la misma que entran son iguales a las que salen. Cualquier diferencia entre la ingestión y la excreción de dichas sustancias aumenta o disminuye la cantidad que el cuerpo contiene de ella. Los riñones reaccionan mediante la variación del contenido de agua de la orina, con lo que conservan el balance de esta. Minerales como el sodio, el potasio y el magnesio, entre otros, más forman parte de los alimentos y suelen encontrarse en ellos, en cantidades que exceden en gran medida las necesidades del organismo. Como sucede con el agua, los riñones excretan los minerales a tasas muy variables que, de manera agregada, igualan las cantidades que entran por el cuerpo. Función 2. Desecho de sustancias tóxicas. El organismo está expuesto de manera constante a sustancias tóxicas, tanto endógenas como exógenas, que, en su mayoría, son eliminadas por el riñón. Todos los días el organismo produce una cantidad considerable de productos de desecho: urea en el metabolismo de aminoácidos, creatinina en el metabolismo de la creatinina, bilirrubina en el metabolismo de la hemoglobina y ácido úrico del metabolismo de ácidos nucleares. Estas sustancias son tóxicas para el organismo, más aún para el sistema nervioso central, pero esto no es un problema de situaciones normales, porque son desechos por vía renal. Además de los tóxicos de generación endógena, un número importante de fármacos son excretados por vía renal tras administrarse. Función 3. Regulación del metabolismo ácido básico. El riñón y el pulmón son los principales órganos encargados de mantener la homeostasis del metabolismo ácido básico. El principal amortiguador de este equilibrio es el ácido carbónico y el dióxido de carbono. El ácido carbónico puede disociarse en agua y dióxido de carbono, y este último ser eliminado por vía respiratoria. El ácido carbónico puede también protonarse en hidrógeno y bicarbonato. Ambos son eliminados por el riñón. De esta manera, la fusión pulmonar ejerce efectos inmediatos sobre el equilibrio ácido básico, mientras que la función renal manifiesta efectos evidentes a largo plazo, días u horas. Función 4.
Regulación de la presión arterial sistémica. La función renal es crítica para ambos parámetros y por ende para la regulación de la presión arterial. Por un lado, en el corto plazo, el riñón regula la presión arterial porque es el principal sitio de secreción de la enzima renina que promueve la formación de angiotensina 2, un vasoconstrictor potente. Este sistema se activa en caso de que se reduzca la presión arterial o del volumen circulante. Asimismo, el riñón es el principal sitio de control de la presión arterial en el largo plazo, debido a que los cambios en la presión arterial se acompañan de cambios proporcionales en la excreción renal de sal y agua. Por lo tanto, la presión arterial se regula con precisión. Función 5. Regulación de la producción de eritrocitos. El riñón es el sitio en el que con mayor precisión puede determinar la concentración parcial de oxígeno en sangre arterial. Quizás es este el motivo por el cual el riñón es el órgano por el cual se sintetiza y secreta la hormona de eritropoyetina. Esta hormona se secreta en respuesta a hipoxia y tiene como principal función estimular la producción de eritrocitos en la médula ósea. De esta forma, en la gente que desarrolla insuficiencia renal crónica, uno de los principales síndromes que aparecen en el síndrome anémico como resultado de la ausencia de eritropoyetina. Regulación de la producción de vitamina D activa. El riñón también es un órgano importante desde el punto de vista del metabolismo del calcio y el fósforo, no solo porque este órgano es donde se regula la excreción de estos iones y en donde actúa en parte la hormona paratiroidea, sino que además la vitamina D es metabolizada en el riñón para ser activa. Para que la vitamina D se active, debe primero hidroxilarse en el carbono 25, lo cual sucede en los hepatocitos, y después en el carbono 1, lo cual acontece en el riñón. Así pues, el paso final en la activación de esta importante vitamina lo realiza el riñón. Filtración glomerular. El filtrado glomerular se define como un ultrafiltrado del plasma libre de proteínas en el que el resto de los solutos de tamaño pequeño está presente en el filtrado glomerular en la misma concentración que en el plasma. La excepción a ello son los solutos unidos a proteína. En cualquier lecho vascular, las fuerzas de Starling son responsables de que un fluido se distribuya entre el plasma y los compartimientos intersticiales. Por su parte, la presión hidrostática es responsable de la salida del fluido del capilar, mientras que la presión oncótica es la que se opone a que el fluido deje la vasculatura. Las fuerzas de Starling aplican también para los capilares glomerulares y se encargan de la primera etapa en la formación de la orina. Este filtrado glomerular se forma continuamente en el espacio de Bowman como resultado de las fuerzas de Starling en los capilares glomerulares. Conforme la sangre pasa a lo largo de los capilares glomerulares, la presión hidrostática disminuye y en consecuencia la presión oncótica aumenta como resultado de la concomitante elevación en la concentración de proteínas. Así, la presión de filtración depende del balance entre estos dos efectos. La filtración de moléculas depende de la permeabilidad del capilar glomerular y del tamaño de la molécula. Este proceso de filtración es pasivo y depende de tres factores: la presión hidrostática, la presión coloidosmótica y el coeficiente de ultrafiltración. Presión hidrostática. En los capilares glomerulares, la presión hidrostática es relativamente alta y se ocupa de la ultrafiltración hacia la cápsula de Bowman. Esta presión es contrarrestada por la presión hidrostática, la cual actúa sobre el fluido que ha sido filtrado y que se encuentra en la cápsula de Bowman. La presión hidrostática en los capilares glomerulares es de aproximadamente 45 milímetros de mercurio. Debe considerarse que la presión hidrostática a lo largo de las asas capilares glomerulares no es la misma. Es más alta en la sección proximal de la arteriola aferente y mucho menor cerca de la arteriola eferente. Presión coloidosmótica. La presión coloidosmótica está determinada por la concentración de las proteínas plasmáticas.
su comportamiento es contrario al de la presión hidrostática. Es menor al inicio del capilar glomerular y mayor al final de este. La presión coloidosmótica del plasma al inicio del capilar glomerular es de aproximadamente 26 milímetros de mercurio y se incrementa conforme el fluido libre de proteínas se forma. Este fenómeno da como resultado que la presión oncótica al final del capilar glomerular sea de 35 milímetros de mercurio. En condiciones normales, la presión oncótica en la cápsula de Bowman es de 0. Por ello, el promedio del gradiente de la presión oncótica a través de los capilares glomerulares es de 30 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica participa como una fuerza negativa y por tanto contrarresta a la presión hidrostática. Tasa de filtración glomerular. La determinación de la tasa de filtración glomerular es un parámetro útil que permite conocer la función renal en condiciones fisiológicas y fisiopatológicas, con el fin de evaluar la severidad del daño renal. La tasa de filtración glomerular es la suma total de la filtración de las nefronas individuales. Se le utiliza como índice de la función renal, por lo que en pacientes con daño renal, la disminución de la tasa de filtración glomerular se traduce en empeoramiento, mientras que el aumento a menudo sugiere recuperación de la hemodinámica renal. Cualquier sustancia circulante en el plasma cuya concentración sea la misma que en el filtrado glomerular y que no sea secretada ni reabsorbida a lo largo de la nefrona puede servir como marcador de la tasa de filtración glomerular. Es por ello que la cantidad en la cápsula de Bowman equivale a la cantidad eliminada en la orina. La depuración es el volumen de plasma que necesita ser filtrado por unidad de tiempo para que una sustancia dada sea removida del plasma por los riñones. Debe mencionarse que cualquier sustancia que entra al glomérulo no es del todo filtrada y que solo una fracción pasa al espacio de Bowman. A la relación entre la tasa de filtrado glomerular y el flujo plasmático renal se le llama fracción de filtración y equivale al porcentaje del volumen plasmático que es filtrado hacia la cápsula de Bowman. En un individuo normal, la tasa de filtración glomerular es de 125 mililitros por minuto y el flujo plasmático renal es de 600 mililitros por minuto, es decir, la fracción de filtración es de 0.20. Esto significa que 20% del plasma que entra al glomérulo es filtrado y el remanente, el 80%, continúa por el glomérulo hasta la arteriola eferente y los capilares peritubulares, para al final retornar a la circulación sistémica por la vena renal. ¡Uy, acabamos, carajo! It might seem crazy what I'm about to say. Sí, ajá.